Después de jubilarme, llevé 5.000 euros con 0 céntimos para vivir mis años de descanso en casa de mi hijo, pero huí en la noche después de escuchar el plan de su esposa. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Cora, tengo 70 años y casi toda mi vida creí en algo sencillo, que si crías a tus hijos con cariño, ese cariño regresará cuando las canas te cubran. Esa convicción me sostenía, era mi fe, mi consuelo, mi premio. Sin embargo, he descubierto, quizá demasiado tarde, que el amor no siempre vuelve del mismo modo en que lo entregas y que a veces las mentiras más peligrosas son las que una se repite. Nací en un pueblito llamado Santa María de la Esperanza, tan pequeño que ni aparecía en la mayoría de los mapas, solo hileras de maíz, un par de caminos polvosos y el cacareo de las gallinas en el patio de tierra. Los veranos olían a sudor y agua de estanque y los inviernos significaban partir leña hasta que las manos sangraban, pero era mi hogar, un sitio donde la chaviza jugaba con palos y no con pantallas y los vecinos se gritaban por las ventanas, no por teléfono. Mi papá me puso Cora y dijo, significa corazón, algún día serás el corazón de esta familia. Entonces rodé los ojos porque me sonó cursi, pero hoy siento cada latido de ese nombre retumbando en mi pecho. Sí me convertí en el corazón, bombeando vida en silencio para todos mientras nadie se fijaba si yo estaba agotada. Crecí en una casa de madera que mi padre levantó con sus propias manos. Las paredes eran delgadas y el techo goteaba con la lluvia, pero dentro se respiraba risa de la buena, aquella que se cuela por la cocina mientras se hornean galletas y los perros ladran afuera. No tenía muchos juguetes ni ropa bonita, pero había calor humano y miradas que de verdad me veían. Francisco fue una de esas miradas. Lo conocí en el picnic de la iglesia cuando yo tenía 17. No era presumido, solo un chico callado con manos curtidas por el trabajo y una forma suave de escuchar. Me acercó una rebanada de sandía y dijo, «Tiene usted una sonrisa linda, señorita Cora». Y así empezó todo. Nos casamos bajo un árbol detrás del granero de su familia. Llevé un vestido prestado que olía a lavanda y antigüedad y nuestro banquete no pasó de tortas de jamón y pan de maíz que yo horneé, pero me sentía la muchacha más rica de Stillwater porque tenía a Francisco y eso me bastaba. Juntos forjamos una vida pequeña y difícil, pero nuestra. Francisco se partía el lomo con 3 trabajos durante las huelgas de la fábrica, días en la planta, noches descargando fletes y fines de semana reparando techos por unos pesos. Yo llevaba la casa y criaba a nuestros 3 hijos. No comíamos si los chicos no estaban primero saciados. A veces Francisco se saltaba la cena y decía, «Que crezcan fuertes, nosotros estaremos bien». Recuerdo aquella noche en que nos quedamos sin combustible para la calefacción en pleno invierno. Francisco envolvió a los niños con todas las cobijas y luego me estrechó bajo su abrigo. Temblamos juntos hasta el amanecer. Eso era el matrimonio, no cenas a la luz de las velas, sino sobrevivir al frío en equipo. Entonces llegó el cáncer, de golpe. Un día le dolía el costado y 2 meses después el doctor soltó las palabras que partieron mi mundo. Etapa 4. No hay nada que hacer. Vendí la camioneta, pedí prestado al fondo de la iglesia y me senté a su lado mientras se encogía hasta volverse casi irreconocible. Jamás se quejó. La noche antes de morir me tocó la cara y susurró, «Prométeme que vas a comer bien y que no te matarás trabajando». Asentí aunque la garganta me ardía. Partió al alba siguiente. El cuarto quedó en silencio salvo por mi respiración y el crujido de mi corazón rompiéndose. Era el día más frío del año. La nieve cubría el huerto que él había plantado, ahora marchito y gris. Yo llevaba el mismo abrigo negro que usé en el funeral de mi madre. Al regresar del entierro encontré la casa vacía. Sus botas seguían junto a la puerta, su taza de café aún en el fregadero. Pero el hombre que daba calor a ese lugar ya no estaba. Sin pensión, sin ahorros, sin nadie más que mis hijos. Fue entonces cuando me dije que estaba bien. Todavía tengo a nuestros hijos. Ahora viviré por ellos. No necesitaba lujos, no soñaba con cruceros ni departamentos junto al mar. Lo único que quería era un lugar en su mesa, un cuarto tranquilo en su casa, una comida calientita compartida con familia que recordara que yo importaba. De verdad creí que eso bastaba. Dios mío, de verdad creí que eso bastaba.
Aquella mañana empezó como cualquier otra. Estaba junto a la estufa esperando que hirviera el agua, echando café instantáneo en mi taza azul con un pedacito roto, la misma que usé por 15 años. La ventana de la cocina estaba apenas entreabierta, dejando pasar el airecito de primavera todavía húmedo por el rocío. Los pajaritos cantaban en algún lugar cerca del poste del cerco. Luego vino el toquido, uno corto como de alguien que no planeaba quedarse mucho. Abrí la puerta y vi a un hombre con rompevientos color beige y una tablilla en la mano. Se presentó como alguien de la Oficina de Desarrollo del Condado. Entrecerré los ojos contra el sol mientras él señalaba hacia el terreno junto a mi casa. Ese pedacito de tierra con una cerca vencida y flores silvestres que florecían cuando les daba la gana. Antes era de mis papás. Mi papá sembraba maíz allí cuando yo era niña. Y después se quedó en silencio, intacto, salvo por uno que otro conejo cruzando entre la hierba alta. Carraspeó. Dijo algo sobre una nueva carretera federal que iba a pasar por esta parte de Arkansas. Dominio eminente. Compensación. Al principio no capté todo lo que dijo, hasta que mencionó la cifra. $185,000 con 0 centavos. Me senté sin siquiera darme cuenta. Mis manos en el regazo, los dedos apretándose entre sí. Los números resonaban en mi cabeza como campanas de iglesia en domingo. Nunca había visto tantos ceros juntos en toda mi vida. $185,000 con 0 centavos. Nunca me lo imaginé. Por un momento no se sintió real. Como si se hubiera equivocado de dirección. Como si aún estuviera dormida soñando en el sillón junto al radio. Cuando se fue, me quedé sentada en silencio en la mesa de la cocina. El agua de la tetera se había enfriado. El café seguía seco en la taza. Ese dinero no era algo que yo había ganado. No lo trabajé, no lo sudé, no lo sangré para hacerlo aparecer. Era tierra heredada de gente que vino mucho antes que yo. Gente con tierra en las uñas y esperanza en el pecho. Pensé en la voz de mi padre, cómo tarareaba mientras removía la tierra, en cómo mi madre enrollaba las hojas de maíz para secarlas. Esto no era mío, no de verdad. Era de ellos, y yo tenía que honrarlo. Al principio no le conté a nadie, ni siquiera al vecino que a veces venía con su pay de durazno. Guardé la carta oficial en el fondo de mi libro de recetas, detrás de la página del pastel de pollo. No estaba lista para decirlo en voz alta. Más tarde, esa tarde sonó el teléfono. En la pantalla apareció Esteban. El corazón me dio un brinquito. No llamaba desde hacía meses, desde Navidad, y aún entonces fue un rápido «Te quiero, ma», y se fue. Contesté con el pulgar temblando un poco mientras deslizaba la pantalla. «Hola, ma», dijo. Su voz suave como si hubiera estado pensando en eso un buen rato. «¿Cómo estás por allá? ¿Todavía te mueves bien?» Sonreí sin querer. «Estoy bien, mi amor. Todavía dando guerra». Luego, tras una pausa, dijo. «Oye, estaba pensando, ¿por qué no vienes a quedarte con nosotros un rato? Sé que es un lugar pequeño, pero podemos hacer espacio. Ya es hora de que dejes de vivir sola». Algo se me atoró en la garganta. No sabía cuánto necesitaba escuchar esas palabras, que alguien pensara en mí, no solo como madre o abuela, sino como alguien que vale la pena tener cerca. Cerré los ojos un segundo y dejé que su voz llenara el silencio. De pronto, la cocina ya no se sentía tan vacía. Recordé cuando Esteban era chiquito, cómo se sentaba en los escalones del frente esperándome después de mi turno nocturno en la panadería, con una bolsa de papel marrón llena de panecillos donados y su linternita en la mano. Nunca se quejaba, ni una sola vez. Solo me abrazaba fuerte cuando llegaba y me preguntaba, ¿ya comiste, mamá? Tal vez ahora me tocaba a mí sentarme en el porche de alguien más, sentirme arropada otra vez. Después de la llamada me quedé sentada mucho rato en la mesa. Para entonces, el café ya se me había enfriado 2 veces. Sonreí sola, una sonrisa de esas que escondes aunque nadie te vea. «Voy a ir», susurré, «pero empacaré poco. No quiero ser una carga». Esteban debió sentirlo porque me dijo, «No digas eso, mamá, eres mi madre». Una frase simple, pero para mí lo fue todo. Un reconocimiento, un lugar, la prueba de que aún era más que alguien que solía importar. A la mañana siguiente abrí el baúl de cedro al pie de la cama. El olor a naftalina y tiempo me golpeó como un recuerdo. Doblé unos vestidos, guardé la bufanda que Francisco me había dado en nuestro aniversario número 30. Una de lana clara que solo usé una vez. Muy bonita para el uso diario. Envolví nuestra foto de bodas en una toalla y la coloqué entre 2 suéteres.
Las esquinas ya estaban descoloridas, pero los ojos de Francisco seguían mirándome igual, firmes. Finalmente, tomé la libreta de ahorros del cajón de arriba y la metí en el bolsillo lateral de mi bolso de tela. Todavía llevaba mi nombre. No se lo había contado a nadie. Ni a Esteban, ni a su esposa. No lo escondía. Solo necesitaba aferrarme a algo que fuera mío. Solo un poquito más. Tal vez después les ayudaría, si lo necesitaban. Tal vez les ofrecería arreglar la cocina o aportar algo para la universidad de las niñas. Pero primero necesitaba llevarlo conmigo. Recordar que aún tenía algo que no vino de dar. Algo que nació de ser. La luz de la mañana se colaba por la cocina mientras cerraba la maleta. Los pájaros seguían cantando. La casa crujía en los mismos rincones. Pero por primera vez en años, sentí que me iba no por necesidad, sino por esperanza. Al día siguiente salí de Stillwater en un autobús rumbo al norte que olía un poco a vinilo y gasolina. No llevaba mucho, solo una mochilita al hombro y una bolsa de tela apretada contra el pecho. Dentro iban las cosas que me hacían sentir yo misma. Un frasco de mermelada de durazno hecha en casa, un recipiente pequeño de crema de cacahuate mezclada a mano con miel, y 3 sobrecitos de té de hierbas, hechos con toronjil y menta que crecían salvajes en el borde de mi jardín. Los había preparado con esmero. No quería llegar con las manos vacías, aunque solo fuera una visita. Seguía siendo madre. Seguía siendo abuela. Y eso aún significaba algo. El autobús retumbaba por la carretera, rebotando sobre los baches mientras el paisaje cambiaba poco a poco. Los campos infinitos de maíz en Arkansas se transformaron en tierras secas, luego en edificios de ladrillo con anuncios deslavados. Y al final, en esa mancha gris y extensa que indicaba que ya estábamos cerca de Ciudad de México. Lo vi todo pasar por una ventana empañada. El sol brillaba sobre el techo de metal de un granero, lo último conocido antes de que la ciudad nos tragara por completo. Apreté los dedos alrededor de la bolsa de tela sobre mis piernas. Me susurré: donde estén mis hijos, ahí pertenezco. Quería creerlo, necesitaba creerlo. Para cuando el conductor anunció nuestra parada, el aire afuera se había vuelto denso y caliente, como respirar entre algodones. El verano en Ciudad de México no se sentía como los veranos tranquilos de agua estancada. No era ese calor que te hacía sudar bajo el ventilador del porche mientras tomabas té helado. Este calor era otra cosa. Duro, pesado, de esos que se te pegan en la espalda y te hacen doler las rodillas. Bajé del camión y entrecerré los ojos ante el sol. La estación no era más que una banca con sombra al borde de un estacionamiento. El asfalto brillaba bajo el peso del mediodía. Mis zapatos, de cuero bueno, los había lustrado la noche anterior. Me apretaban. Había imaginado este momento tantas veces, pero no me había preparado para lo afilado que se siente el mundo fuera de mi pueblito callado. Mi espalda se sentía más cargada de lo que recordaba. Me colgué la mochila y abracé el paquete envuelto en tela con ambos brazos, tratando de no fruncir mucho el ceño. Busqué a Esteban con la mirada. La gente pasaba rápido. Hombres con camisas de cuello y portafolios, mujeres hablando por el celular, un chavito vendiendo botellas de agua desde una hielera. Pero de mi hijo, ni rastro. Encontré un rincón de sombra bajo un toldo de metal torcido. Me senté despacio en la banca y puse las manos sobre la bolsa de tela. Podía sentir el frasco de conservas de durazno, todavía tibio por el sol. Esperaba que el sello hubiera aguantado. Me imaginé entregándoselo a mi nieta. ¿Le gustaría? ¿Recordaría que su abuela Cora venía de un lugar donde todavía crecen duraznos en los árboles? Miré mi reloj, casi 20 minutos pasadas las 12. Tal vez había tráfico, tal vez se le olvidó. No, me dije, él no se olvidaría. Ajusté mi pañuelo y traté de alisar el frente de mi blusa, ya húmeda por el sudor. Debí traer un sombrero. No había viajado tan lejos de casa en casi 15 años. La última vez fue para el funeral de Francisco. Un claxon bajo me sobresaltó. Esteban llegó en una camioneta vieja que tosió una vez antes de apagarse con un resuello. Cuando bajó apenas reconocí al niño que alguna vez cargué en mi cadera. Su pelo, antes del color del maíz al sol, tenía ahora mechones grises. Surcos marcaban su frente, líneas de cansancio que no se notaban en las fotos que a veces me mandaba por mensaje. Le toqué la mejilla cuando se acercó a abrazarme. «Has envejecido, mi amor». Casi lo susurré, aunque me mordí la lengua. No era juicio. Era el dolor de ver cómo el tiempo también lo había golpeado. Me prometí ahí mismo. Estoy aquí para aliviar, no para sumar peso. El trayecto por las calles de Ciudad de México me sacudió. Iba callada en el asiento del copiloto, las manos cruzadas sobre el regazo, mi bolso a los pies. Mis ojos saltaban de un lado a otro ante la avalancha de autos bocinando,
Ciclistas zigzagueando entre el tráfico como hilo en aguja, peatones gritando por el celular. El tráfico aquí es otra cosa, dije con una risa temblorosa. Esteban se rió. Sí, uno se acostumbra, pero yo no estaba segura de que alguna vez lo haría. Aún así, sentarme junto a él y escuchar su voz era como ungüento sobre una quemadura que no sabía que tenía. Cuando llegamos al edificio de departamentos se me detuvo un poco el aliento. Un edificio estrecho de ladrillo, con barandales verdes ya deslavados, pavimento agrietado y una fila de botes de basura rebosantes al lado. A ese lugar ya se le habían pasado sus mejores años. No dije nada. Subimos las escaleras. 3 pisos, sin elevador. Le dije que estaba bien, aunque cada peldaño me dolía en las rodillas y el aliento se me hacía más corto de lo que quería. Apreté la bolsa de tela contra mi pecho. Tuve cuidado de no golpearlo contra las barandillas. Sonaba absurdo, pero no dejaba de pensar en las conservas y la crema de cacahuate adentro, como si al romperse se derramara no solo eso, sino también una parte de mí. Cuando llegamos a la puerta ya estaba entreabierta. Claire estaba en el pasillo, descalza, una mano revolviendo algo en la estufa y la otra pasando el dedo por el celular. Alzó la vista apenas un instante. «Oh, hola. Ya llegaste», lo dijo con voz plana y volvió a hundirse en la pantalla. Igual sonreí y le extendí el frasco. Traje mermelada de durazno. Pensé que a los niños podría gustarles. Asintió a medias y lo puso sobre la encimera sin mirarlo. La sala estaba apretada, juguetes por todas partes, dinosaurios de plástico, osos de peluche, piezas de rompecabezas bajo los pies, la televisión a todo volumen compitiendo con el sonido del agua hirviendo. El bebé lloraba en la otra habitación. Claire alzó la voz. «Ya bájale. Ya llegó la abuela», me estremecí. No esperaba una bienvenida con banda y globos, pero algo en la forma en que dijo abuela me hizo sentir como una extraña. Al día siguiente desperté temprano, mucho antes que los demás. Me dolía el cuerpo por la subida, por la cama ajena, por el cambio brusco de aire. Aún así barrí el suelo, limpié las superficies, doblé una canasta de ropa limpia que estaba sobre el sillón. Nadie me lo pidió, pero se sintió bien ser útil. Siempre ha sido así. En los días siguientes me fui acomodando en un ritmo callado. Llevaba al bebé a la guardería cada mañana, envuelto en capas que siempre lograba quitarse. Lo recogía por la tarde, le daba puré de camote, le limpiaba las manitas, lo cambiaba mientras pataleaba y chillaba, preparaba la cena. Nada complicado, solo cosas sencillas que sabía hacer. Pastel de carne, ejotes, pan de elote. Nadie hablaba mucho durante la comida, pero tampoco se quejaban. Al 5.º día me empezó a doler la espalda, un dolor punzante que iba del hombro hasta la cadera. Esa noche, mientras tallaba la tina, tuve que detenerme a la mitad y sentarme sobre los azulejos fríos. Me quedé ahí 10 minutos, respirando hondo. Pero cuando el bebé gritó «Abuela, llévame en caballito», me levanté. Una noche, mientras comíamos pollo al horno con arroz, aclaré la garganta y dije en voz baja que tenía algo de dinero de la tierra de allá. Estaba pensando en meterlo a una cuenta de ahorros. Tal vez ayudaría con los gastos. No sabía cómo lo iban a tomar. No quería que sintieran que estaba comprando un espacio. Pero tampoco podía quedarme sin hacer nada sabiendo que Esteban la estaba pasando mal. Antes de que Esteban pudiera decir algo, Claire se animó desde su asiento. Por primera vez desde que llegué, le brillaron los ojos. «Oh, yo te puedo ayudar con eso», dijo contenta. «Conozco a alguien en el banco, te van a dar una buena tasa. Solo dame tus datos, yo me encargo de todo». Sonrió. Sonrisa de entierro. De esas que me hicieron pensar que tal vez ya empezaba a aceptarme. Asentí despacio, sorprendida, sin saber si sentirme aliviada o con cuidado. Esa noche no pude dormir. Me senté sola, en el apartamento que ahora estaba en silencio. Los juguetes guardados, el bebé dormido. Vi el frasco de mermelada, todavía sin abrir, en la repisa. «Todavía sirvo», me dije. Todavía soy alguien que puede ayudar. No noté la sombra que se formaba detrás de esas palabras, la figura tenue de algo más. Pero en ese momento, lo único que vi fue una cocina tranquila. El zumbido del refrigerador y la imagen de la espalda de mi hijo, levemente encorvada en la mesa, mientras revisaba las cuentas en su celular. Esa noche no pude dormir. La cabeza me latía sorda, un dolor profundo detrás de los ojos que no se iba sin importar cómo me acomodara en el sofá. Me quedé ahí, lo que pareció una eternidad, escuchando los sonidos de la ciudad, sirenas lejanas, el murmullo del refri, el crujido suave de las tuberías en las paredes. No quería despertar a nadie, así que me quité la cobija con cuidado y caminé de puntitas hacia la cocina. Las rodillas me dolían con cada paso,
y las tablas del piso se quejaban bajo mi peso, aunque intentaba moverme como un suspiro. Ya era costumbre, esa clase de hábito que nace cuando vives en casa ajena. Caminar con cuidado, hablar poco, desaparecer si se puede. Al pasar junto al cuarto de Esteban y Claire, escuché voces, suaves pero filosas como el borde de un plato roto. Me detuve. Debí seguir caminando, pero hubo algo en la manera en que Claire dijo mamá que me dejó clavada al suelo. No estaba espiando. Eso me repetí. Solo me congelé. Tal vez porque una parte de mí ya intuía lo que venía. La voz de Claire sonaba tensa, amarga. Estoy agotada, Esteban. Trabajo todo el día y luego llego a esto. Tu madre está aquí pidiendo todo y los niños no me dejan ni un segundo. Se me cortó la respiración. Apoyé la espalda contra la pared. Ha invadido la sala, siguió Claire. Ni siquiera tenemos un espacio para sentarnos. Ella solo se tira ahí como si viviera aquí. Me temblaron las manos. Esa sala, si se le podía llamar así, apenas tenía espacio para mi manta y una silla plegable. Ni siquiera desempaqué mi segunda bolsa. Pensé que había sido lo bastante invisible. Pero entonces la voz de Claire se volvió peor. Sigue hablando de ayudar, de darnos dinero. ¿Dónde está? No he visto ni un centavo, solo palabras y promesas, como si tuviéramos que esperar rogando. Sentí un nudo en el pecho. No se los había contado aún porque no sabía cómo. Ese dinero no era solo mío, era como un relicario, un pedazo de mis padres, una franja de tierra convertida en papel. Quería darlo, pero también quería que fuera decisión mía. Esteban no discutió, solo suspiró largo, cansado. Si se va, ¿quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a cocinar y limpiar? ¿Quieres hacer todo eso además de lo demás? Algo se me rompió por dentro, no solo por las palabras, sino por cómo las dijo, como si ya no fuera su madre, sino una solución, un reemplazo, una sirvienta gratis. Claire soltó una risa corta, punzante. Entonces la tenemos aquí por conveniencia, ¿no? Cerré los ojos y por un momento no pude respirar. Esa frase. Tenerla aquí como si fuera una lámpara vieja que a nadie le daba ganas de tirar. Sentí que me ardían las mejillas, pero no de vergüenza. Era algo más frío. Como si me estuvieran borrando. Me quedé ahí, detrás de la pared, escuchando cómo mi hijo y su esposa iban despedazando mi dignidad. No lloré. No pude. Hasta las lágrimas se sentían demasiado avergonzadas para caer. Me di vuelta despacio y regresé por el pasillo, envuelta en sombras como en una manta que ya no abriga. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer, como siempre. Preparé café, hice hotcakes, corté manzanas en gajitos pequeños como les gustaban a los niños. Me tembló la mano al verter el agua caliente para la avena y una gota me quemó el dorso. El ardor fue intenso, pero no me moví. Solo abrí la llave de agua fría y dejé correr mientras con la otra mano seguía revolviendo. Nadie lo notó y preferí que así fuera. En el desayuno, Claire dijo gracias sin levantar la vista. Los niños reían, pegajosos de miel, pidiéndome que les amarrara los zapatos. Sonreí, deslimpié la boca. No dije nada. Esteban tampoco habló mucho. Nunca volvió a mencionar el dinero. Nunca preguntó por mi mano, aunque la quemadura dejó una marca roja. Se le notaba el cansancio, siempre se le notaba, pero ahora su cansancio era lejano, como si lo guardara solo para él, igual que los pedazos de cariño que alguna vez me tuvo. Cuando le hablaba, mascullaba algo bajito, los ojos ya perdidos en otro lugar. El calor que recordaba de mi hijo. Desaparecido. Tal vez se había ido hace tiempo y yo simplemente no quise verlo. Cada vez que me sentaba un momento, esas palabras volvían a sonar. Manténla aquí para sacarle provecho. Como un disco rayado que suena en el fondo de mi cabeza, siempre atascado en el mismo bucle cruel. No podía borrarlos ni con cloro ni ahogarlos en agua de trastes. Ya vivían dentro de mí, eran parte del aire que respiraba en ese departamento. Una tarde empezó a llover en cortinas largas y plateadas. Claire se le olvidó comprar leche. No le dije nada. Me puse mi vieja chamarra de lluvia, tan delgada como papel de baño, y caminé las 6 cuadras hasta la tienda. La lluvia fría me golpeaba la cara como bofetadas chiquitas. Mis zapatos se empaparon en minutos, pero seguí caminando. La leche pesaba en la bolsa de plástico mientras regresaba. De camino, resbalé un poco en la banqueta mojada. Nada grave, solo lo suficiente para que se me encogiera el corazón. Me agarré de un buzón hasta que el suelo dejó de dar vueltas. Tenía los dedos entumidos, las rodillas me dolían. Cuando crucé la puerta, chorreando en el mosaico de la entrada, Claire me echó un vistazo desde el sillón. ¿Fuiste a salir con ese clima?, preguntó. No con preocupación, sino con fastidio. Estornudé, tratando de sacudirme el frío. No sonrió, solo murmuró. Si te resbalas y te rompes algo, va a ser un problemón. Mejor te hubieras esperado.
Me quedé ahí un momento, todavía con la leche en la mano. El agua se juntaba alrededor de mis zapatos. Me di cuenta que no me estaba regañando por enfermarme. Me estaba advirtiendo que no fuera a convertirme en una carga. No era una visita, no era familia, era un estorbo en potencia. Me sequé en el pasillo. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie volteó cuando pasé por la sala para guardar la leche en el refri. Esa noche, sentada sola en la mesa de la cocina, con una toalla enredada en los pies y tomando té recalentado, vi la ampolla en mi mano y pensé, al menos este dolor sí tiene sentido. Esa noche me acosté en el colchón delgado en el piso del cuarto de mi nieto. El techo se veía borroso con la luz tenue del pasillo que se colaba por la puerta entreabierta. La cobija era muy corta, los pies me dolían de frío y mis manos se acurrucaban tiesas contra el pecho, arrugadas y moradas por el clima. Me quedé mirándolas mucho tiempo, casi sin parpadear. Eran las mismas manos que una vez sostuvieron el cuerpo febril de Esteban cuando era un bebé. Las mismas que le remendaban los jeans cuando se los rompía jugando en el patio. Ahora parecían reliquias olvidadas de otra persona, que ya no tenían lugar. Las palabras de Claire volvían como cada noche. You're just keeping her here, to make use of her. Nadie las repetía en voz alta, pero ahí estaban. En el silencio cuando entraba a un cuarto, en la mirada rápida cuando se me caía un plato, en la forma en que Claire me quitaba la taza de café de las manos antes de que pudiera rellenarla. No era una invitada. Ni siquiera era alguien no deseada. Era tolerada, como un electrodoméstico viejo, demasiado pesado para mover, demasiado útil para tirar. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Pensé en Francisco, mi Francisco, y cómo cada invierno lijaba en silencio el pasamanos de madera para que no astillara. Cómo siempre me ofrecía la mano al bajar del porche, incluso cuando aún era joven y firme. No hablaba mucho, pero su presencia decía más que cualquier consuelo que haya sentido desde entonces. En su mente valía, no por ser útil, sino porque era suya, como fui de Cuara. Ahora, en este departamento moderno con su refri zumbando y su pantalla plana, me sentía como una extraña sin papeles. Nadie me había quitado la identidad de golpe, pero me había vuelto invisible, sin idioma, sin país, sin derecho a decir nada. No estaba enojada por el dinero. No estaba enojada por el sillón, ni por los quehaceres, ni por el silencio. Estaba enojada por haber sido reducida a una función, después de todos los años que derramé en mi familia, cada comida, cada rodilla raspada, cada noche sin dormir. Me había vuelto una conveniencia, no una madre, no una persona. La luz del farol entraba por la ventana, proyectando una línea pálida sobre el piso. Me senté bajo ese brillo, inmóvil, vacía, y en ese silencio de madrugada susurré a la oscuridad. Tal vez ya es hora de irme. 2 días después toqué suavemente la puerta de Esteban, la voz ronca pero firme. He estado pensando, dije, tal vez me vaya a Michoacán unos días, visitar a mi prima Lilian. Él se vio sorprendido, parpadeando como si se le escapara algo evidente. ¿Para qué? ¿Todo bien, mamá? Le sonreí leve, solo que aquí está un poco apretado. Eso es todo. Estoy acostumbrada a más espacio, menos gente. Era una mentira suave, no para herir, ni para despertar culpa, solo una manera de irme sin pedir permiso. Ya había hecho las paces con la verdad. Si esperaba a que alguien me pidiera quedarme, tal vez nunca me iría. Desde la cocina, Claire gritó sin siquiera voltear. Esa es una buena idea, mamá. Un poco de aire fresco te va a hacer bien. Su voz llevaba un toque de alivio, disfrazado de cortesía casual. No era que estuviera bien, solo que ya estaba hecho. Lo entendí tal como era. No como una ofensa, sino como un cierre. Empaqué mis suéteres de entretiempo, mi frasco de pastillas para el dolor de cabeza, la foto de boda deslavada de Francisco y yo. La libreta de ahorro seguía doblada en el dobladillo de mi bolso, intacta, todavía mi nombre. No necesitaba mucho. Ya había dejado atrás casi todo de mí. Cuando arrastré mi maleta hacia la puerta, nadie vino detrás. Ningún abrazo, ningún adiós. Solo mi nieto, descalzo en pijama, corrió por el pasillo. Se aferró a mi pierna, me dio un beso pegajoso en la mejilla y susurró: «Abuela, no te olvides de mis papitas». Me agaché para besarle la cabeza. Mi mano tembló apenas al apartarle un risito de la cara. No lloré delante de él. Las lágrimas se quedaron escondidas, clavándose en mis palmas mientras apretaba esa vieja foto contra mi pecho. No lloraba por irme, lloraba por el sueño que me había sostenido todos estos años. Ese donde el amor era suficiente para mantener a las personas unidas.
Cuando el autobús arrancó desde la terminal, me senté junto a la ventana y vi cómo la ciudad se deshacía entre capas de vidrio y humo, bocinas, obras, vidas con prisa. Todo se volvió un murmullo, como el final de una película que uno ya no tiene fuerzas para terminar. Ya no había nada que me atara allí. Ya no había espacio para una madre. No quedaba sitio para nada más que el silencio. Cuanto más nos alejábamos, más limpio se volvía el cielo. Los campos se abrían como brazos conocidos. Parcelas de arroz y soya se extendían hasta donde alcanzaba la vista, brillando bajo nubes suaves. El olor a tierra y a primavera entraba por una ventana entreabierta. Mis pulmones se llenaron de otra manera, más a fondo, menos filtrada. Era el aire de mis principios, y en ese instante entendí que ya no tenía que explicarme, ni a Esteban, ni a Claire, ni a nadie. No me iba por enojo, no escapaba. Estaba volviendo, no solo al agua tranquila, sino a esa parte de mí que había guardado bajo llave por años, por sentirme necesaria. La tierra allá afuera se movía despacito, como si aún me recordara. Y yo dejé que me abrazara de nuevo, sin preguntas, sin ruido. Al bajar del autobús en Michoacán, el aire se sentía más ligero, aunque estuviera cargado de polen de primavera temprana. Me dolían las rodillas por el viaje, y el mango de la maleta me había marcado los dedos de rojo. Pero entonces la vi, Lupita, esperando en la banqueta con su viejo chal tejido, el cabello recogido como cuando íbamos a la prepa. Caminó directo hacia mí sin decir nada y me apretó fuerte entre sus brazos. «Volviste a casa», me susurró al oído, su voz quebrada por los años, pero sus brazos seguían igual. Me abrazó como si yo fuera algo valioso que regresa, no algo roto que huye. En ese momento no era la mamá de Esteban, la molestia de Claire, ni una sombra callada en un departamento ajeno. Solo era Chora, su Chora. Sin máscara, sin función, solo yo. Su casa era una cabaña chiquita y gastada al borde del pueblo. La pintura estaba pelada en partes y la puerta mosquitera gemía al abrirse. Pero cuando solté mis maletas y me dejé caer en la vieja mecedora del porche, exhalé como si no lo hubiera hecho en años. Los cojines estaban desteñidos, la madera crujía bajo mi peso. Pero nada en ese espacio me pedía nada. El aire olía a pino y tierra húmeda. A lo lejos se escuchaba una motosierra, seguramente del rancho del señor Betonet, y el silbido de un tren de carga deslizándose por el valle. Lupita me puso en las manos una taza tibia de té de manzanilla y luego me dejó estar en silencio. El sol bajaba entre los castaños, bañando de luz suave los escalones del porche. El viento arrastraba unas hojas lentas en círculo cerca de mis pies. Y mientras la luz se desvanecía, los únicos sonidos que quedaban eran los gorjeos de los gorriones y el suave susurro del viento colándose entre las vigas del techo. Recosté la cabeza hacia atrás, me ajusté el chal sobre los hombros y cerré los ojos. Por primera vez en meses me quedé dormida, no por agotamiento ni porque mi cuerpo se rindiera, sino porque me sentía en paz. Ese tipo de sueño que no llega por el silencio, sino por la ausencia del miedo. Nadie me observaba, nadie esperaba que terminara de lavar los trastes o que cargara al bebé o que me hiciera a un lado. Nadie me necesitaba y aún así me sentía más completa de lo que me había sentido en mucho, mucho tiempo. En los días siguientes, la vida en Michoacán me abrazó con suavidad, remendando poco a poco las heridas profundas que me había dejado Ciudad de México. Mis mañanas eran sencillas y humildes, lavándome la cara con agua fría sacada de la vieja bomba del patio trasero, el golpe helado despertándome con dulzura. El desayuno nunca era gran cosa. Generalmente eran rebanadas de pan tostado con pepinillos caseros o los famosos emparedados de encurtidos de eneldo de Lupita. Pero el calor de compartirlo juntas lo hacía saber a banquete. La voz suave de Lupita preguntándome, ¿dormiste bien, Cora?, se convirtió en la música que me despertaba cada mañana, tan distinta de los murmullos indiferentes en casa de Esteban. Las tardes nos encontraban sentadas tranquilamente en el rechinante porche, las manos ocupadas desgranando frijoles o pelando chícharos, pero las mentes en calma, contentas. El sol bajando en el horizonte pintaba todo de un tono dorado suave, y el sonido rítmico de las vainas cayendo en los tazones de metal se sentía como terapia. Mi espalda se quejaba en silencio, los dolores recordándome la edad, pero Lupita siempre estaba ahí, rápida para traerme un cojín o darme su brazo como apoyo. Aquí cada dolor era una prueba de que seguía aquí, que aún me querían, que aún importaba. Por el pueblo, los rostros conocidos me saludaban con sonrisas genuinas
y una curiosidad que no se escondía. Los vecinos me gritaban desde las cercas o cruzando la calle: «¡Cora, volviste! La ciudad te trató bien, ¿verdad?». Sus voces amables tenían ese tono juguetón que conocía desde niña. Yo le sonreía escondiendo los recuerdos amargos tras una máscara cuidadosamente armada. ¿Cómo decirles la verdad? Que no era más que un fantasma en casa de mi propio hijo, que mi valor se medía en quehaceres cumplidos y no en cariño recibido. Así que asentía educadamente, murmuraba alguna frase sin importancia y dejaba ahí la conversación. Una tarde, mientras Lupita y yo pelábamos chícharos, su nieto adolescente Beto subió corriendo los escalones del porche, los ojos brillando con emoción. «Abuela Cora, tú cocinabas profesionalmente, ¿verdad?», preguntó sin aliento, sosteniendo su celular. Alcé una ceja con escepticismo, asintiendo con cautela. «Pues», continuó con entusiasmo, «¿qué tal si tú y la abuela Lupita hacen unos videos de cocina en TikTok? Yo les ayudo a grabar. A la gente le encantaría, podrían hacerse famosas». Me reí quedito, negando con la cabeza ante su entusiasmo juvenil. «Beto, ¿quién va a querer ver a una viejita cocinando la cena?». Pero la cara esperanzada de Beto era imposible de rechazar. Lupita se encogió de hombros con una sonrisa pícara, claramente ya convencida. «Ay, Cora», se rió, «¿qué es lo peor que puede pasar? Que se nos queme algo y hagamos reír a la gente». Y así, nerviosa, me vi esa misma noche frente a la cámara del celular de Beto. Me temblaban las manos, derramé caldo de pescado sobre la barra. Mi lengua tropezaba con los ingredientes, olvidando completamente qué especias necesitaba. Me daba cuenta dolorosamente de que solo unas pocas personas estaban viendo el número diminuto en la esquina de la pantalla diciéndomelo sin piedad. Pero para mi sorpresa comenzaron a llegar comentarios amables, alentadores. «Abuela, eres adorable», escribió alguien. «Tu voz suena igualita a la de mi abuelita», tecleó otro, haciendo que se me calentara el corazón. Cada palabra amable iba suavizando mi vergüenza, aflojando ese nudo en el pecho. Lupita reía a mi lado, su calidez era contagiosa, haciendo que mis torpezas parecieran más entrañables que catastróficas. «¿Ves?», me dijo dándome un codazo suave, «eres una estrella». Animadas, lo intentamos de nuevo la noche siguiente. Esta vez conté pequeñas historias de mi pasado mientras revolvía sopas o picaba verduras. Mi voz fue agarrando firmeza al compartir cómo a mi esposo, Francisco, le encantaba mi estofado de res, su comida favorita después de un largo día en la fábrica. Recordé cómo mi hijo menor, Esteban, pedía llorando mi sopa de fideos con pollo cada vez que tenía fiebre de niño, sus manitas aferradas a las mías. Incluso compartí una anécdota graciosa sobre aquel verano desastroso en el que mis preciadas tomateras se marchitaron porque, por error, usé estiércol fresco de gallina en lugar de composta. La audiencia se rió conmigo. Sentí su calidez incluso a través de la pequeña pantalla. Unas noches después, preparé mi famosa ocra en escabeche mientras charlaba despreocupadamente con los rostros invisibles que me veían. Mi madre me enseñó esto. Empecé en voz baja, sintiendo ese leve ardor de la nostalgia. No le di demasiada importancia. Solo era otra receta sencilla compartida. Otra noche tranquila en la cocina acogedora de Lupita. Pero de pronto, casi de la noche a la mañana, ocurrió algo sorprendente. A la mañana siguiente, él irrumpió en la casa con los ojos brillando de emoción, agitando su celular con desesperación. «Abuela Cora, te hiciste viral», gritó sin aliento. «El video de la ocra tiene más de 300 vistas». Lo miré sin entender por un momento, el corazón latiendo con incertidumbre. Beto me pasó el teléfono y deslicé el dedo lentamente por los comentarios, atónita ante la avalancha de mensajes llenos de cariño. Gente de todo el país me escribía para agradecerme, para decirme cuánto les recordaba a sus madres y abuelas. Una mujer de Texas escribió algo que me apretó suavemente el corazón. «Me recuerdas a mi mamá, que falleció el año pasado. Gracias por traer de vuelta su recuerdo». Mis ojos se llenaron de lágrimas repentinas y me senté de golpe, las manos temblorosas. Por primera vez en muchos años me sentí realmente vista. No era simplemente útil, no alguien a quien se da por sentado o se olvida en silencio. Era alguien que importaba. Alguien cuyas historias sencillas y comidas humildes podían tocar corazones a kilómetros de distancia. La revelación me envolvió como una ola suave y purificadora, arrastrando los recuerdos amargos y las decepciones escondidas. Miré alrededor de la cocina acogedora. Lupita sonriendo en silencio al ver mi reacción,
Beto casi vibrando de emoción, la luz del atardecer tiñendo de oro los gabinetes de madera gastada. Y por primera vez me sentí realmente despierta. Mi vida no había terminado con el rechazo, simplemente había tomado un desvío tranquilo de regreso a casa, a un lugar donde me amaban y aceptaban tal como soy. La primera vez que sostuve el dinero ganado por mis frascos de ocra en escabeche, se me cortó la respiración. No era una fortuna, solo un modesto fajo de billetes, pero su peso se sentía distinto a cualquier cheque que hubiera recibido antes. Ese dinero no venía de la lástima ni de una caridad disfrazada de gratitud. Era algo completamente mío, nacido de mis manos, mis historias, mi verdad. Las lágrimas me nublaron la vista y presioné suavemente el dinero contra mi pecho, saboreando el orgullo sereno que florecía dentro de mí. Esa tarde me encontré caminando por las pequeñas tiendas de Michoacán, guiada solo por un impulso que siempre había reprimido. Mis ojos se posaron en una bufanda de lana color lavanda en el escaparate de la tienda de la señorita Eleonor. Dudé, rozando con los dedos los hilos suaves y lujosos. Una mujer mayor como yo, ¿para qué querría algo bonito? Pero esta vez, la voz de la duda se desvaneció rápidamente. Por una vez, no se trataba de necesidad ni de practicidad, ni siquiera de complacer a alguien más. Era simplemente darme el permiso de un pequeño placer. Algo bello elegido solo para mí. Esa noche, envuelta en mi nueva bufanda, me senté frente al viejo tocador en el cuarto de huéspedes de Lupita. El espejo reflejaba a una mujer que apenas reconocía. Su cabello seguía siendo plateado y fino, su rostro aún marcado por las suaves huellas del tiempo y la experiencia. Pero sus ojos, esos ojos brillaban con una fuerza nueva, con claridad y propósito. La bufanda, suave y con un tenue aroma a lavanda, enmarcaba su rostro con gracia, destacando no la edad ni el cansancio, sino la dignidad tranquila y la alegría. Me incliné, observándome con un asombro tierno. Durante 4 años me definieron únicamente por los roles que cumplía. La esposa de Francisco, la madre de Esteban, cuidadora, cocinera, ama de casa. Pero en ese instante, no vi ninguna de esas etiquetas. Solo estaba yo, Kra, su cura, una mujer que por fin empezaba a abrazar su propio valor, sin la sombra de las necesidades o identidades ajenas. Desde ese momento, cada día se desplegó suavemente como las páginas de un libro antiguo y querido, lleno de redescubrimientos de alegría y sentido. Mis pequeños videos comenzaron a circular por internet en silencio, atrayendo a más desconocidos que, de alguna forma, se sentían como amigos. Continué escribiendo con cuidado mis recetas, anotando las pequeñas historias que acompañaban a cada una. El estofado de res que Francisco siempre pedía cuando el viento invernal soplaba con fuerza a través de las paredes de nuestra vieja casa. La papilla de maíz que le daba en cucharadas pequeñas a Esteban durante aquellas noches en que la fiebre no lo dejaba dormir. Incluso el jamón salado en rodajas que Leticia apartaba con un suspiro resignado. No se trataba de quedarme estancada en el rencor ni de revivir desilusiones. Cada receta era simplemente una parte de mí, un instante atrapado en el tiempo como una flor seca entre las páginas de un libro, frágil pero persistente. Cada noche, después de cenar con Lupita, me sentaba en la mesa de la cocina bajo el zumbido constante del viejo ventilador de techo, anotando pensamientos en mi cuaderno, un ritual que titulé Cosas que he aprendido después de los 70. Las entradas iban desde lecciones prácticas sobre cómo encontrar el botón correcto para transmitir en vivo o cómo empacar con cuidado mis conservas caseras, hasta reflexiones más suaves sobre lo que significa empezar de nuevo cuando todos piensan que tu historia ya tuvo su clímax. Cada línea era un acto silencioso de rebeldía contra la invisibilidad, una prueba de que la edad no es una barrera para seguir descubriendo, ni para encontrar un propósito. Los sábados por la tarde se volvieron algo que ambas esperábamos con ilusión. Lupita y yo nos atábamos pañuelos de colores vivos en la cabeza, riéndonos de nuestro reflejo mientras nos preparábamos para transmitir en vivo nuestra sesión de cocina semanal. Me reconfortaba su forma de bromear, su presencia familiar mientras cocinábamos juntas en su cocina pequeña, con vapor saliendo de las ollas y el aire impregnado del aroma de cebolla y hierbas. Cuando comenzaba la transmisión charlábamos sobre nuestros días de juventud, dejando que la risa fluyera sola.
La pantalla se llenaba de pequeños corazones rojos, cada uno como un aplauso silencioso, una confirmación discreta de que todavía había calor y conexión en el mundo. Una noche, mientras el atardecer dorado pintaba el cielo desde la ventana de Lupita, comencé con una respiración suave y ese tono cálido y bajo que se volvió natural para mí. «Hoy», dije mientras sacudía la harina de mis manos sobre el delantal gastado, «voy a preparar bagle frito en mantequilla, una receta que me enseñó mi suegra». No era de muchas palabras, pero guiaba mis manos con una certeza tan delicada, cada movimiento era una lección sin palabras. Al hablar, sentí que la habitación se llenaba de un silencio tierno, incluso el bullicio digital se calmó, reemplazado por emojis suaves y una corriente constante de reacciones sentidas. No era solo la receta, era el recuerdo que despertaba, frágil pero nítido, lo que tocaba el alma. No había espectáculo, solo verdad. Y tal vez eso fue lo que movió los corazones de quienes nos miraban. Unas semanas después, llegó una invitación sencilla pero elegante para hablar en la reunión de personas mayores del condado de Delegación Santa Clara. El sobre tembló entre mis dedos por un momento antes de que me serenara. El día señalado, me puse mi vestido lila suave y el pañuelo que había elegido con cariño, envolviéndome en esa tela reconfortante que me anclaba. Lupita apretó mi mano antes de subir al pequeño escenario. El corazón me latía, no por los nervios, sino por una sensación de asombro tranquila. Por primera vez me presentaba ante otros no como la viuda de Francisco o la madre de Esteban, sino simplemente como yo. Las palabras brotaron sin necesidad de apuntes, como si siempre hubieran estado esperándome dentro, pacientes. Envejecer no es el final, le dije al público silencioso, rostros marcados por los años y ojos brillando con una comprensión callada. Puede ser el capítulo más hermoso, si nos atrevemos a reescribirlo con nuestras propias manos. No hablaba para enseñar, ni siquiera para inspirar a propósito, solo compartía una verdad que encontré después de pasar una vida entera en las sombras de los demás. Mi discurso modesto fue grabado y se difundió sin ruido por nuestro pequeño pueblo y más allá. El poder suave de la autenticidad pareció extenderse como una onda, tocando más corazones de los que alguna vez imaginé. Pronto comenzaron a llegar mensajes a mi celular, palabras de agradecimiento, confesiones discretas de arrepentimiento y relatos de reconciliación. Una joven escribió: «Por ti finalmente llamé a mi madre después de 10 años. Nunca lo entendí hasta que escuché tu historia». Otra solo dijo: «Mi mamá era como tú, siempre estaba, siempre ignorada». Ahora pienso diferente. Empezaron a llamarme abuela Macora, el corazón del interior de América, y al principio me sentí abrumada, pero con el tiempo esa sensación se transformó en humildad tranquila y gratitud. Nunca me consideré especial ni extraordinaria. Simplemente había encontrado mi voz después de décadas de silencio, y de alguna manera, ese valor silencioso para ser vista y escuchada se volvió un salvavidas para otros. Una noche, sentadas en el porche, Lupita me pasó una taza de té humeante mientras miraba a lo lejos con expresión pensativa. «Sabes, Cora», dijo con dulzura, «te has convertido en una verdadera inspiración por aquí». Bebí un sorbo de té, cálido y reconfortante contra el aire fresco de la noche, sonriendo suavemente. «No era mi intención, Lupita», murmuré bajito. Solo quería vivir, recordar quién era antes de que el mundo me dijera en quién debía convertirme. Lupita me dio una palmadita en la mano con ternura, con comprensión en su toque. Y quizás por eso a la gente le gusta tanto escucharte. Les estás recordando que sus propias historias también importan. Observaba la luz que se desvanecía, en silencio pero en paz, sabiendo que si cada cicatriz que llevo podía guiar a alguien más lejos de su propio dolor, entonces todo lo que había soportado tenía sentido. Me recosté en la vieja silla del porche que crujía bajo mi peso, sintiéndome más presente, más viva que nunca, y comprendí que esa fortaleza tranquila, esa paz recién hallada, era el destino hacia el cual mi historia siempre había avanzado. Una tarde tranquila, mientras la luz dorada atravesaba las cortinas de encaje de Lupita y el aire se impregnaba del olor a vinagre con eneldo, mi celular vibró suavemente sobre la madera gastada de la mesa de la cocina. Tenía los dedos aún húmedos de limpiar el borde de un frasco de vidrio y se quedaron suspendidos sobre la pantalla iluminada. Me tomó un momento enfocar bien el nombre que apareció, Esteban llamando. Verlo ahí me apretó algo muy hondo. Una punzada de duda mezclada con una esperanza débil que hacía mucho había dejado de alimentar. El celular vibró de nuevo, insistente y paciente. Respiré hondo y toqué la pantalla con cuidado, llevándome el teléfono al oído.
La línea chispeó con un silencio lleno de cautela. Ninguno de los dos habló al principio, como si las palabras fueran viejos conocidos a los que necesitábamos volver a presentar. Mi corazón latía con ritmo constante, pero debajo de esa calma había una tensión contenida. Finalmente la voz de Esteban emergió, ronca, casi frágil. «Mamá», susurró como si temiera que la palabra se rompiera al decirla. «Acabo de ver tu discurso en internet». Pero no tenía idea. Dolió escucharlo. No lo sabía. Su voz se desvaneció dejando un espacio que ninguno de los dos quiso llenar. Era claro que los años entre nosotros habían creado un abismo tan ancho que las disculpas simples ya no podían cruzarlo. No sentí rencor, solo el reconocimiento tranquilo de un dolor que hace mucho había aceptado. Él era mi hijo y siempre lo amaría, pero ese amor ahora tenía los ojos abiertos. Siguió hablando en voz baja, casi como si se hablara a sí mismo. «¿Cómo no vi cuánto estaba sufriendo, mamá? Estabas justo frente a mí y yo no veía nada». Sentí un vacío al escucharlo, no porque sus palabras dolieran, sino porque llegaron demasiado tarde. Eran como gotas de lluvia cayendo sobre una tierra reseca, sinceras pero incapaces de reparar el daño ya hecho. No lo consolé, ni lo juzgué. Algunas verdades solo se aprenden enfrentándolas. Tras una pausa larga, la voz de Esteban volvió con una esperanza tímida. «¿Puedes perdonarme, mamá?». Cerré los ojos sintiendo cómo mis hombros se relajaban, y un peso invisible se deslizaba fuera de mí mientras hablaba con suavidad al teléfono. «Esteban, ya no estoy enojada. Solo me dolió porque siempre creí que me entendías». Mi voz no tenía resentimiento. Solo una liberación tranquila. Una forma suave de permitirle seguir adelante sin que yo lo retuviera ni yo misma quedara atrapada en las heridas del pasado. Otro silencio llenó la línea. Más suave esta vez, menos tenso. Esteban respiró hondo, tomando valor. «¿Cómo estás estos días? Leticia y yo estábamos pensando en ir a visitarte pronto. Ella habla mucho de ti, dice que te dé una disculpa de verdad». Respondí con calma, con firmeza serena. «Si quieren venir, son bienvenidos. Pero deben saber que la mujer que encontrarán ya no es la madre que conocieron antes. Soy diferente, Esteban, ya no estoy esperando aprobación». Parecía sorprendido, pero también aliviado. «Ahora sí que eres famosa». Se rió bajito, como sin creerlo del todo. «La gente en el trabajo habla de ti todo el tiempo». Sonreí apenas aferrándome con fuerza a la dignidad sencilla que había recuperado. «No soy famosa», corregí suavemente. «Solo decidí al fin ser yo, no la mamá de alguien, ni la viuda de Francisco Solocuara. Y si eso inspira a otros me alegra. Ojalá lo hubiera entendido antes», murmuró Esteban, con un dejo de pesar en cada palabra. «Tal vez ahora sí lo entiendas». Dije con dulzura, pero sin titubeo. Me tomó toda una vida aprender que si no te valoras tú, nadie más puede hacerlo por ti. No hubo promesas ni planes cuando terminó la llamada. Solo un clic suave en medio del susurro de las hojas moviéndose afuera de mi ventana. La brisa soplaba entre las ramas, eco de la aceptación serena que sentía. Tal vez Esteban y Leticia vendrían, tal vez no, ya no importaba. Los lazos de la obligación y las expectativas se habían aflojado por fin, y yo me mantenía firme dentro de mí misma. A la mañana siguiente, con una resolución clara, me vestí con cuidado con una blusa blanca impecable y peiné con esmero mi cabello plateado. Lupita me regaló una mirada de aliento desde la mesa de la cocina mientras salía al porche y comenzaba a andar por el camino de siempre, rumbo a la parada del autobús. La oficina del señor Pedro, el abogado del pueblo, quedaba en un edificio de ladrillo discreto, escondido en un rincón tranquilo de la plaza. Me senté frente a él, con las manos recogidas en el regazo, y le conté con calma lo que venía a hacer: redactar un testamento que repartiera por igual la modesta herencia que me dejaron mis padres, un terrenito y unos ahorros que había guardado con cuidado durante años. El señor Pedro me observó por encima de sus lentes redondos con una expresión serena, casi con cautela. «Cura», preguntó con suavidad, «¿estás segura de esto? Tal vez deberías quedarte con algo solo para ti». Una sonrisa ligera me cruzó el rostro mientras negaba con la cabeza. «Señor Pedro, la parte que vale la pena conservar, la parte que de verdad es mía, ya la estoy viviendo cada día». No había tristeza ni gestos dramáticos, solo una decisión clara, serena, elegida desde la paz. Él asintió despacio, entendiendo sin necesidad de más palabras, y empezó a preparar los papeles. Mientras su pluma recorría las hojas con ritmo constante, una sensación de libertad me envolvía como un suspiro suave. No era el hecho de soltar lo que me aligeraba el alma, sino darme cuenta de que lo material
ya no tenía poder sobre mi felicidad. Al salir de la oficina, el sol de la mañana me recibió cálido, iluminando el camino con una promesa clara y brillante. La ligereza que sentía no venía de lo que dejaba atrás, sino de la claridad que por fin había alcanzado. La vida se abría de nuevo, paso a paso, sin asombras de viejas decepciones, heridas antiguas o cargas heredadas. Caminé de regreso a casa de Lupita despacio, disfrutando la belleza simple del mundo. El murmullo de los saludos vecinales, el aroma de flores silvestres al borde del camino, el crujir reconfortante de la grava bajo mis zapatos. En ese instante silencioso, el mundo ya no era un lugar que recorría con cautela. Era un paisaje por explorar con el alma abierta, sin miedo, sin ataduras, ya no como esposa o madre, sino como Cora, plena en su propia fuerza callada. ¿Qué piensas de la historia de Cora? Si fueras tú, ¿podrías alejarte como lo hizo ella? ¿Podrías perdonar a un hijo y una nuera que alguna vez te dieron la espalda? Comparte tu sentir en los comentarios. De verdad quiero leerte, porque una misma historia puede tocar corazones de maneras muy distintas. Para mí, esta no fue solo la travesía de una madre. Fue el viaje de un ser humano que se recupera a sí mismo. Después de haber dado tanto por tanto tiempo, Cora no perdonó para que la llamaran buena. Perdonó para que su corazón pudiera volver a respirar, para no llevarse la amargura al final de sus días. Y más que nada, aprendió una verdad que muchos olvidamos. Si tú no reconoces tu propio valor, nadie más lo hará. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez, vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.